Hola jóvenes, bienvenidos a un video más a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Aplicación de derivadas, la unidad Diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fon, siempre es un gusto acompañarles y el día de hoy analizaremos la clase número 6, extremos de funciones. Principalmente encontraremos los extremos de las funciones de tercer grado utilizando la tabla de variación o bien la gráfica dentro de un intervalo determinado. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores y también utilizaremos la aplicación GeoGebra. Este contenido se ubica en la página 53 y 40, 53 de la guía del docente y 43 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 2.9. Encuentre el máximo y mínimo de la función f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado en el intervalo menos 1,4. Si ustedes se fijan, esta parte de arriba, encontrar el máximo y mínimo de la función cuadrática, ya lo hemos hecho en las clases anteriores. Lo que haremos ahora es delimitarlo en este intervalo cerrado, por cierto, menos 1,4. Entonces pensemos en cómo podríamos trabajar esa solución. Entonces tenemos o partimos de la función original f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado. Luego pues llegamos a derivarlo. Recuerden que ese 3 baja con el coeficiente a multiplicar 3 por 1 3. X a la 2. ¿Por qué a la 2? 3 menos 1 pues es 2. Luego menos 3 por 2, 6. Y ese 2 que estaba ahí como exponente le restamos 1, nos va a quedar 1, este de acá. Entonces f' de x o bien la derivada de f de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x. Ahora, algo muy importante que siempre lo hemos venido recalcando es que aquí debe ser coeficiente principal 1. Y aparte, pues vemos que los dos tienen la expresión de x, entonces podemos sacarlo como factor común. Nos quedaría 3 por x menos 2. Y recordemos que esta derivada, pues debemos de igualarla a 0. Es decir, 3x por x menos 2 igualarlo a 0. Recuerden que las dos son las derivadas, entonces se complementan. Es decir, nos quedaría 0 va a ser igual a 3x por 3x menos 2. Entonces, tomando el primer factor, 3x igual a 0, nos quedaría que x va a ser igual a 0 entre 3. O bien, x igual a 0. Ahora, tomamos el otro factor, por teorema de la raíz, lo igualamos a 0, x menos 2 igual a 0. Entonces obtendríamos el valor de x igual a 2. Estos dos puntos son importantísimos para lo que nosotros aspiramos a realizar en este ejercicio. Veamos por qué les digo que son importantes. Porque dentro del intervalo menos 1,4 están contenidos estos puntos, es decir, 0 y 2. Entonces veámoslo y ubiquémoslo en la tabla. Algo que vamos a agregar a la tabla de variación en esta ocasión es que vamos a agregar el punto donde son los extremos del intervalo. Ojo, extremos del intervalo estoy mencionando. Sería menos 1 y por acá observamos el 4. Evaluamos menos 1 en la función original, es decir, menos 1 y lo sustituimos aquí en x a la 3 y también en menos 3x a la 2 y nos vamos a obtener menos 4. Luego, entre menos 1 y 0, esos valores son positivos, quiere decir que la gráfica va ascendiendo, ¿de acuerdo? Luego, tenemos el 0. Este 0 ya es parte del punto crítico que nosotros encontramos. Y pues esa, la derivada, pues obviamente es 0 y también el f de 0 es 0. Es decir, es una raíz de esta función de grado 3. Luego, entre 0 y 2 hay valores negativos, lo que implica que este es un punto crítico y empieza a descender la gráfica. Hasta llegar al otro punto crítico que es 2, evaluado en la derivada es 0 y el evaluado en la función original es menos 4, por acá, evaluado aquí. Y nos quedaría menos 4. Luego, entre 2 y 4, que es el límite del intervalo, hay valores positivos, lo cual indica que la gráfica va a ir ascendiendo paulatinamente. Y pues este 4, como es el punto crítico o punto límite del intervalo, lo evaluamos en la gráfica. Nos quedaría 16. Ahora, vamos a interpretar estos valores. Nos interesan más que todos estos dos de aquí, ¿ve? Porque este menos 4 y este 16 en realidad sí son valores importantes, pero son los valores de límites del intervalo. Y nosotros andamos buscando los límites, bueno, los puntos relativos máximos y mínimos. Entonces, tendríamos que sería 16 en x igual a 4, sería ese punto máximo, y también sería menos 4 en x igual a menos 1,2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, miren, menos 4 y menos 4.
Entonces estos serían los máximos y mínimos dentro del intervalo mismo. Puede suceder que en algunos casos esos valores de límite no necesariamente sean máximos y mínimos, pero eso lo vamos a ver probablemente en otro ejercicio. Pero aparte de esto, pues analicemos la gráfica. Miren, aquí está el intervalo. Este es -1 y el intervalo para aquí va a ser 4. Aquí va a estar. Entonces, ¿cuáles esos valores mínimos? Aquí nos decían mínimo va a ser -4. ¿En dónde? En x igual a -1 y x igual a 2. Este -1, el punto mínimo va a ser 4, aquí donde está plasmado el punto rojo, y también el otro punto mínimo va a ser en 2 para x, igualado va a ser igual a -4. O evaluando el 2 en una función va a ser -4. Y el punto máximo solamente tiene un punto máximo dentro del intervalo, que justamente va a ser este de aquí, 4 para x, entonces va a ser el máximo 16. O la coordenada podríamos considerar la 4,16. ¿De acuerdo? Interesante, ¿verdad? Recuerden que los demás puntos pues están por debajo de ese punto máximo, entonces solamente es un punto absoluto, le podríamos llamar dentro del intervalo, aunque son otras situaciones particulares. Muy bien, comparar los extremos relativos con los valores en los extremos del intervalo, es decir, lo que les mencionaba, a veces vamos a tener puntos máximos y mínimos que son los límites del intervalo, pero a veces no. Por ejemplo, en este caso, el mínimo, aparte de este, hay otro que está por acá, en 2,-4. Muy bien, veamos otro ejercicio. El ejercicio 2.8 encuentra el máximo y el mínimo en el intervalo dado. Va a ser el inciso B, por cierto. Son dos incisos, el A y el B, pero el A se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan trabajar tranquilamente en sus casas. Entonces el inciso B dice f de x igual a menos 3x más 6x al cuadrado menos 9x más 2 en el intervalo 0,4. Ahora bien, debemos de pensar en la solución de este ejercicio. Lo primero que tenemos que considerar es ese valor de la función f de x va a ser igual a menos x a la 3 más 6x a la 2 menos 9x más 2. Este es nuestro f de x y esta sería la derivada. Menos 3x a la 2, recuerden, el 3 baja a multiplicar con el menos 1, baja 1 al exponente. Menos 3x al cuadrado, 6 por 2, 12x menos 9. Esta sería nuestra derivada. Ahora, si nosotros evaluamos este f de x, o mejor dicho, lo ordenamos y factorizamos el menos 3, nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 3, factorizando el menos 3, ¿verdad? Y también hay que tener mucho cuidado con esos cambios de signo cuando factorizamos, y principalmente factorizamos un signo negativo. Luego, pues la derivada va a ser igualada a 0. Espérenme, permítanme, voy a explicarles nuevamente aquí. El menos 3, pues al multiplicarlo por aquí nos quedaría el menos 3. Menos 3 por menos 4 nos generaría positivo 12. Menos por menos da más. Y 3 por 4, 12. Y este menos 3 por 3, menos por menos da menos, por más da menos. Y 3 por 3 da 9. Entonces sí. Ahora, hay que factorizar este aquí. Ya lo saben ustedes, trabajarlo de manera diferente. Yo lo sugeriría por método de tanteo. Ese 3 nos quedaría, pues evidente, miren bien. 3 por 1, 3. Aunque sea menos 3 por menos 1 va a ser menos 3, y multiplicado menos 3 por x y sumado con menos 1x nos va a generar menos 4x. Y x por x nos va a generar x al cuadrado. Entonces serían los dos factores. 0 va a ser igual a 3, que ya estaba factorizado, x menos 3 por x menos 1. Este menos 3 lo mandamos a dividir, pues el 0 lo va a consumir, va a quedar 0, va a ser igual a x menos 3 por x menos 1. Teorema del 0, del factor, de la raíz, muchísimas interpretaciones. X menos 3 va a ser igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a 3, despejándolo. Y x menos 1 igual a 0, despejándonos quedaría x igual a 1. Estos valores son los valores críticos, que por cierto están justamente dentro del intervalo que nos están analizando, nos están pidiendo. Entonces veámoslo cómo se vería esto en la tabla de variación. Fíjense bien, un intervalo es 0, aquí está 0, y el otro intervalo es 4, aquí está 4. Los evaluamos en la función original, 0 para x, pues todo esto se cancelaría, solamente quedaría 2. Entonces, f de 0 es 2, y f de 4 es menos 2. Ahora, veamos lo siguiente. Entre 0 y 1 hay valores negativos, por lo cual significa que la gráfica viene descendiendo paulatinamente hasta llegar al punto crítico, que es 1, menos 2. Ahí ya hay valores que van a empezar a ascender cuando se corra hacia 3, lo cual indica que la gráfica va a ir ascendiendo. Perdón. Luego tenemos 3,
que sería un punto crítico, y va a ser 2, evaluado en la función va a ser 2. Lo pueden evaluar ustedes también. Y entre 3 y 4 hay valores negativos, lo cual implica que vuelve a descender la gráfica, hasta llegar al punto límite de nuestro intervalo, que es 4, 4 es menos 2. Que por cierto, desde aquí puedo observar de que va a ser un punto mínimo relativo, y aquí hay otro punto mínimo, mira. Pero bueno, eso lo vamos a analizar con la gráfica. Yo sugiero que ustedes vean la gráfica y saquen sus propias conjeturas. La gráfica nos ayuda muchísimo. Entonces veamos, el intervalo que nos dan es desde 0, aquí 0 y 4. Aquí está 4. Entonces, ¿cuáles son los puntos máximos? Bueno, hay dos puntos máximos. Este de acá, 0,2, este valor de acá, este es máximo, y el otro sería en 3,2. Miren, aquí lo podemos ver en la gráfica, 3,2 y 0,2. Ahora, ¿cuáles son los puntos mínimos? Pues aquí hay uno y aquí hay otro, miren. En este caso no son puntos mínimos absolutos ni puntos máximos absolutos, perdón. Entonces tendríamos que el mínimo es 1, menos 2 y también sería 4, menos 2. Aquí están los dos valores mínimos, y de esa manera pues observamos el comportamiento de la gráfica. Creo que bastante interesante. Muy bien, ahora sí les muestro una tarea. Encuentra el máximo y el mínimo en intervalo dado. Fx va a ser igual a x a la 3 más 3x al cuadrado en el intervalo de menos 2,2. Esto se los puedo dejar de tarea para que ustedes practiquen, y como siempre les dejo la solución para que vean la forma en cómo lo resolvieron. También pueden construir la gráfica para que tengan una mejor visión de los puntos mínimos y máximos relativos. Muy bien, y pues como siempre, ya muchos de ustedes me conocen, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Y mi nombre es Franklin Fugón. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que estén bien.